Esto es Enfocados. Conversaciones que suman. Hola a todos, somos Enfocados, bendiciones. Estamos de verdad muy agradecidos de que estén escuchando nuestro segundo podcast, el cual tratará del tema de la santidad, y para ello tenemos a un pastor muy juvenil, muy dinámico, muy divertido, que de verdad para nosotros es un honor que haya aceptado la invitación de ser parte de esta conversación. Y es pastor en Giraldota, me permito leer, en la Iglesia Cristiana Cuadrangular Transformación, y nos va a hablar un poquito de su vida, de cómo es la importancia de la santidad en los jóvenes cristianos, y pasamos a las preguntas. ¿Cómo se siente, Pastor Felipe? Hola, hola chicos, chicas, Dios les bendiga. Es un privilegio, una bendición poder estar con ustedes el día de hoy. Me siento privilegiado y honrado por ustedes al permitirme compartir con ustedes en este tiempo. Estoy feliz, contento, trabajoso, muchas cosas, la verdad, muy pendiente de muchos planes, de muchos proyectos que estamos desarrollando. Máxime cuando en esta pandemia hay que moverse o moverse, hay que hacer muchas cosas de modo que podamos llegar a los objetivos. Y bueno, muy contento también de ser parte de este podcast de Enfocados. Vale, listo, nos alegra mucho que estés aquí con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que se llama Juventud en Santidad. Bueno, hay personas, ¿sí?, que creen que vivir en santidad es demasiado difícil. Podemos ir a la iglesia, pero nos olvidamos de que realmente debemos estar apartados para el Señor, porque la santidad, de alguna manera, y estoy segura de eso, y sé que los que estamos acá también, le agrada al Señor, porque nos apartamos del mundo y sabemos que no somos del mundo. Vivimos acá, pero no somos del mundo. Entonces, para empezar, queremos como preguntarte, ¿qué es vivir en santidad para ti? Ok, la verdad que es un tema bastante importante en el desarrollo de la vida de cualquier ser humano, ¿no? De cualquier ser humano, y es el poder encontrar esa afinidad que define nuestra vida a través de la identidad en Cristo Jesús, ¿cierto? Cuando miramos desde el Antiguo Testamento podemos encontrar que desde el comienzo el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Y luego podemos encontrar que reiterativamente el Señor nos hace una invitación diciéndonos, sed santos como yo soy santo. Entonces estamos hablando de esa afinidad, de esa genética, llamémoslo de esa manera, con la cual Dios nos diseñó. Dios nos diseñó en santidad. Nosotros permitimos, y cuando hablo de nosotros, pues hablo obviamente en primera persona de Adán y Eva, pero sabemos que nosotros hemos sido muy consecuentes a esa misma tendencia de apartarnos de esa identidad. Pero cuando viene Cristo Jesús, pues nos da nuevamente luz acerca de lo que verdaderamente somos. Y nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta de que no hemos nacido para vivir revolcados en el pecado, no hemos nacido para vivir en esa tendencia humana de siempre ir de mal en peor, de sentirnos mal o culpables por cada acto malo que hacemos, sino que nos ha dado precisamente por medio de su sacrificio bendito, ¿cierto? Esa transformación interior que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, de modo que podamos vivir de una manera correcta, de una manera santa, ¿no? Ahora, tú dices algo bien interesante, porque tal vez muchos de los amigos que nos escuchan el día de hoy encuentran esa terminología un poco extraña, ¿cierto? No somos del mundo, pero estamos en el mundo, y cierto, y aunque obviamente lo entendemos quienes hemos leído las Sagradas Escrituras, cualquier otra persona podría decir, ¿cómo así? Esta gente es extraterrestre, ¿qué pasó? O sea, ¿de dónde son, por favor? Sí, muéstrenos los tres dedos. Y no somos extraterrestres en esos términos, pero sí está hablando específicamente de que no nos movemos en la misma dinámica, no asumimos mentalmente, emocionalmente, racionalmente, ni mucho menos espiritualmente, la vida desde la misma perspectiva que tiene una persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Nosotros creemos que la moral absoluta está en Dios,
Creemos que la moral la encontramos a través de las Sagradas Escrituras, la cual nos enseña realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, y hacemos esa conexión entre la palabra de Dios y nuestra conciencia, que claramente nos evidencia que sabemos en nuestro interior qué es bueno y qué es malo. Pero conectamos eso, la palabra de Dios, a nuestras conciencias, y nos damos cuenta de que podemos decirle no a aquello que nosotros sabemos y entendemos que hace daño a nuestras vidas. Entonces yo creo que la santidad, para resumir, es esa identidad espiritual que encontramos en el diseño original. Somos santos porque Dios nos hizo así y es la manera en la que nos conducimos con su ayuda y su poder. Amén, tú dices algo muy importante, que es que el sueño de Dios es que vivamos así, ¿sí? Como desde el principio, Adán y Eva, y eso fue lo que perdimos y lo que nos costaba. Cuando vino Jesús, y su gracia empezó a ser sobre nosotros, nuestra vida empezó a ser, digamos, era un poco más sencillo, porque antes para el perdón de los pecados había que hacer un holocausto, había que matar a un cordero o a un animal para poder que sean perdonados nuestros pecados. Pero ahora con Cristo es más sencillo, ¿sí? De alguna manera podemos cerrarnos en nuestro cuarto y pedirle de todo corazón al Señor que nos perdone. Pero aún así, para esta generación, y creo que para todas, sigue siendo difícil vivir en santidad. Queremos que nos cuentes un poco acerca de tu testimonio, cómo empezaste a decidir por vivir en santidad en el Señor. Ok, bueno, yo creo que debemos de alguna manera como desmitificar el concepto de que es muy difícil, ¿cierto? Porque obviamente lo vemos como por allá lejos, ¿cierto? El santo es el extraño, ¿cierto? El chico es así como con la cara lavada, la chica con la cara lavada, que dice todo el mundo siervo, sierva, bendito sea el Señor, y una cantidad de cosas que de pronto nosotros precisamente configuramos en ese ejercicio de vida religiosa, ¿cierto? En esa idea, ese idealismo, ¿cierto? Que tenemos precisamente con la palabra santidad. La palabra santidad tiene que ver, yo creo, mucho con el tema de ser muy sincero con Dios. Y cuando hablo acerca de ser sincero con Dios es ser tal cual somos. Entender que delante de Él somos conocidos, estamos desnudos, por dentro y por fuera, estamos completamente abiertos a Él. Nuestros pensamientos, lo que hacemos, lo que vivimos, lo que hablamos, Él sabe absolutamente todo de nosotros. Y es precisamente, accedemos a la santidad, y creo yo, pues por lo menos a mí me ha servido mucho, ¿cierto? El poder entender que tengo que ser sincero y honesto con Dios, que no puedo vivir una vida doble con Él, ¿cierto? Si bien yo puedo perfectamente aquí, delante de ustedes, mostrar una cara y tal vez estar haciendo otras cosas en lo oculto, yo sé que delante de Él no puedo hacerlo, ¿cierto? No puedo hacerlo. Entonces yo creo que hay que ser muy sincero, muy honesto con Dios y decirle, Dios, este soy yo, ¿cierto? Aquí estoy yo. Y es ahí donde Él empieza a revestirnos de esa santidad. Y esa santidad es el perfeccionamiento del Señor. Ahora, en esto y en términos teológicos, y no quiero confundirlos, pero sí quiero ser muy concreto para poder decir algo muy dentro del concepto bíblico, es que teológicamente hay dos tipos de santidad, ¿cierto? Una santidad que se llama la santidad inmediata y otra santidad que se llama la santidad progresiva, ¿sí? La santidad inmediata es aquella con la cual somos revestidos por medio de Cristo Jesús. Sí, hay un pasaje, creo que es 1 Corintios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo empieza a saludar a la iglesia de Corinto, perdón, y él empieza con un saludo. Voy a parafrasearlo porque no lo tengo en estos momentos aquí en el texto, pero yo recuerdo que dice algo así como un saludo a los santos, dice, a los santos llamados, a los santificados llamados a ser santos. Entonces uno encuentra esos dos términos en un mismo saludo, ¿sí? Entonces ahí dice, a los santificados llamados a ser santos. Bueno, o son santificados o son llamados a ser santos. Entonces pareciera que fuera como dos términos, una paradoja, ¿cierto? Una aparente contradicción en donde como que sí llegamos porque ya somos santificados, pero que ahora somos llamados a ser santos, o sea que todavía nos falta. Entonces nos damos cuenta que ahí están ubicadas las dos. La instantánea es cuando desde que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios, el Padre, nos empieza a ver a través de su Hijo Jesucristo. Entonces somos santos, ¿cierto? Somos llamados santos por Dios.
Pero cuando hablamos de la santidad progresiva, es el ejercicio de permitir, ojo con esto, permitir que sea el Espíritu Santo cambiándonos. Y ahí en eso tenemos que ser muy intencionales. Y cuando hablo de intencionales es que podamos abrir nuestros ojos muy claramente y hacer una introspección y empezar a revisarnos y decir, oye, esto que estoy haciendo como que no conjuga mucho con los principios que yo aprendo en la palabra. Y empezamos a permitir que, como dice precisamente la palabra de Dios también, que el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y Él va a empezar a producir poco a poco, de menos a más. Me encanta esa palabra, producir, porque algunas veces tomamos ese versículo y lo decimos de forma ligera. Ay, Dios es el que hace en nosotros el querer como el hacer. No, Dios no lo hace, Dios lo produce. Y hay una diferencia entre hacer y producir, ¿cierto? Cuando hablamos de producir, estamos hablando de una materia prima que sufre un proceso de transformación para luego tener un producto terminado. Entonces, Dios es el que produce en nosotros todos los días. Y ahí entonces voy siendo consciente, ¿cierto? Ahí donde voy siendo consciente y voy diciendo, ok, en esta área tengo que cambiar el manejo de mi móvil, de mi celular. Creo que tengo que modificar cosas que yo estoy haciendo con este celular. Creo que tengo que prestarle más atención a esto, estoy dejando de hacer esto por hacer lo otro, y ahí es donde uno de forma intencional, a través del Espíritu Santo, se va permitiendo precisamente que lo vaya santificando. Sí, no es nada perdón, no quiero, a ver, ¿cómo diría yo? No quiero desestimar el valor de la santidad, no. Es más, le quiero dar un sentido mucho más práctico. No es nada del otro mundo ser santo. En realidad es permitir que el Espíritu Santo todos los días nos vaya moldeando, ¿sí? Eso en forma práctica te va a llevar a que Yemima y Valentina y Daniela, ¿a qué nos va a llevar? A pedir perdón, ¿cierto? A la persona que hemos ofendido, a hablar mejor, a que nuestro lenguaje sea un poco más gustoso, ¿cierto? Como dice Efesios capítulo 4, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para, la que sea necesaria, bueno, algo así como, se me olvidó bien el texto, la que sea necesaria para la edificación, dice, a fin de dar gracia a los oyentes, dice allí el texto bíblico. Entonces, que la gente pueda decir, oh, qué bonito que estás hablando. ¿Y eso por qué lo estás haciendo? No, eso no soy yo. En realidad es Dios el que está poniendo eso en mi corazón, el que está, como decía ahorita, produciendo eso en mi vida. Entonces, en realidad la santidad es la practicidad real de la vida cristiana. O sea, tú no puedes decir, yo vivo como cristiano, si no vives como una persona llamada a ser santo, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio es en el que vivimos todos los días, luchamos, claro que sí, porque a veces se nos saca la piedra, como decimos nosotros en el lenguaje popular, ¿cierto? Pero ahí donde, ok, no, yo no nací para eso, yo nací para algo mucho más grande, mucho mejor. Yo no nací para darle libertad a mis instintos más bajos, ¿cierto? Sino más bien para hacer lo correcto y dignificar el nombre de nuestro Dios frente a lo que hacemos, ¿no? Hay algo muy importante que tú dices, y es que no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo, porque nuestra carnalidad es pecaminosa, hay que reconocerlo. O sea, nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Si no tenemos a Cristo, es demasiado difícil poder vivir una vida en santidad. Y más que todo esto también es una decisión. Uno, como tú decías, algo continuo de todos los días, de Señor, por favor, sé tú perfeccionando mi vida. Y esas son las decisiones determinantes, y creo que es muy importante tomar las decisiones desde temprano. No es como, hoy sí, en una semana o en un mes lo retomo. No, es como ser determinados y tomar decisiones en lo privado con el Señor, como voy a tomar la decisión de hacer esto, Señor, guíame, para poder así, en público, poder ejercerlo. No sé si Valen tenga una pregunta o algo. Permíteme añado algo, sí, porfa, discúlpame, Vale, algo importante. Esta semana, precisamente, en la enseñanza que di el día miércoles, les invito a que puedan también participar de ello en Facebook, en la fanpage de Iglesia Cristiana para Mujer Transformación, en un tema que el Señor me regaló que se llamó el poder de la autogestión, ¿cierto? Y precisamente tomando el versículo, lo voy a leer literalmente, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, ¿cierto? Que ahí auténticamente está la paradoja, ¿cierto? Del ejercicio del crecimiento espiritual y de la santidad, ¿no?
Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, presten atención a lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me encanta ese texto porque hay una aparente paradoja. Primero dice del versículo 12, ocupaos, o sea, hay una delegación de Dios hacia nosotros, ¿cierto? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces ahora es Él el que lo hace. Yo creo que es un trabajo conjunto. Y la mejor ilustración para vivir una vida de santidad y para precisamente generar esa autogestión de poder decir, yo tengo que hacer algo, lo ilustro de la siguiente manera y con eso Valentina me hace la pregunta. Y es como el terreno de un minero, ¿cierto? Hagan de cuenta que ustedes son mineros y están en una montaña. Está bien que usted tenga que trabajar y romper la roca, ¿cierto? Y excavar para encontrar las piedras preciosas. Pero escúcheme bien, esto va a poder sonar tonto, pero es importante decirlo, ¿cierto? El minero no produce la piedra preciosa. El minero no produce el oro. El oro está allí porque Dios lo puso. Pero al minero le corresponde trabajar para poder encontrarlo. Entonces, el recurso está en la palabra de Dios, el recurso está en el Espíritu Santo. Dios ya puso el recurso y ahí está la parte de Dios. Ahora, ¿dónde está la parte nuestra? Ok, trabajar en nuestra santificación diaria, es decir, empezar a encontrar esos tesoros bíblicos con los cuales nos sostenemos y empezamos a vivir bajo los principios de Dios. Entonces yo creo que esa es la dinámica del trabajo conjunto. Exacto, como le está diciendo, nosotros somos los mineros, pero como estamos hablando de que la santidad puede ser algo difícil, de que, o sea, muchos obstáculos siempre hay cuando uno es cristiano porque no es fácil, o sea, uno piensa como que, ay, no, voy a tener a Cristo, voy a tener al Espíritu Santo, voy a tener a Dios para que me cuide, pero no, o sea, siempre estamos como en una constante, no sé cómo decirlo, quizás prueba de mantenernos para poder tener esa salvación, para poder guardarla, pero las amistades y las redes sociales son las que quizás hacen de que nosotros no tengamos una vida santa, entonces no sé de qué manera nos puede dar consejos o de qué manera usted lo hizo, porque para mi concepto siento que es mejor guardarnos desde temprano que después, porque ya como experimentamos lo malo y sabemos que trae, entre comillas, satisfacción y que nos puede, no sé, nos genera algo, entonces como que Dios perdona todos los días, entonces hoy lo hago y mañana me perdona. Entonces es como difícil y es contraproducente porque el entorno en el que vivimos es como de que no, pero porque usted va a hacerse de santo si usted todavía está joven y para qué lo va a hacer. Entonces es eso, o sea, a pesar de que quizás nosotros queramos continuamente estar excavando y excavando para encontrar el tesoro que tiene Dios para nosotros, hay como, no sé, quizás llamémoslo tierra, oscuridad, todo lo que nos impide poder conseguirlo. Sí sé que estamos en tiempos en donde la presión colectiva genera una cantidad de cosas. De hecho, vi un video esta semana que alguien subió en redes y me encantó. No, lo descargué, pero no lo he podido compartir. Bueno, sí quiero compartirlo. Es una profesora que está en un salón universitario y dice, bueno, como yo sé que todos en este salón, o que todos no, que alguien siempre en el salón llega tarde, entonces apenas llegue yo voy a continuar con mi clase normal y voy a decirles a ustedes que esta carpeta, voy a tomar este cuaderno, bueno, que este cuaderno es azul, ¿cierto? Este cuaderno azul es en realidad un cuaderno rojo. ¿Listo? Y todos me van a contestar que el cuaderno es rojo. Entonces, listo, empezó y llegó precisamente un estudiante a última hora. Permiso, sigue adelante. Y ella siguió con la clase y empezó a hablar y hablar y hablar y estaba hablando precisamente del pensamiento colectivo, del imaginario colectivo. Y dijo, es como pensar que este cuaderno rojo, pues para algunos puede ser diferente, ¿cierto? Señorita, ¿de qué color es este cuaderno? Y la niña dijo, rojo. Muchacho, ¿de qué color es este cuaderno? Rojo. ¿Usted de qué cuaderno? Rojo. Y cuando mira, después de haber preguntado a 5 estudiantes, mira al muchacho que acabó de ingresar al salón, le dijo, oye, ¿y de qué color es este cuaderno? Y el muchacho, rojo. Y todos se echaban a reír.
¿cierto? Y entonces es cuando esta profesora empieza a dar las lecciones de lo que significa la presión colectiva. No todo lo que se escucha alrededor de nosotros se valida como cierto porque muchas personas lo digan que es cierto, ¿cierto? No todas las corrientes de este mundo que presionan a la juventud a mantener una vida bajo un modelo de moral apartado de Dios, donde se le da prevalencia a lo que yo siento, a lo que a mí me parece, a lo que a mí me gusta, vive la vida loca, ¿cierto? Si a ti te parece, si tú quieres, siéntelo, porque si te van a reprimir, entonces ya no eres tú, etcétera, 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 cuando en realidad es la contraposición, ¿cierto?, de esos términos en donde la gente piensa que la libertad es hacer lo que bien a mí me parezca, cuando en realidad, cuando yo hago lo que bien me parezca, en realidad me estoy convirtiendo esclavo, ¿cierto?, de aquellos sentidos más bajos que yo tengo, ¿cierto? Me hago esclavo de aquellos deseos y que me controlan, porque al fin y al cabo uno dice, no, yo lo manejo, yo sé cuándo decir no más, y al final y al cabo no hay un final, ¿cierto? No hay un basta, no hay un stop, sino que tú sigues y sigues y sigues y te hundes, ¿cierto? Mientras el que es libre es el que tiene la capacidad de decir sí o decir no en el momento indicado. Y para esto yo quiero hacer un llamado particular en el tema de la santidad, ¿cierto? Y de pronto el llamado que yo voy a hacer puede parecer un poco odioso, y es el llamado a la inteligencia espiritual, ¿cierto? Hablamos a nivel de ciencia del coeficiente intelectual, del coeficiente emocional, ¿cierto? Pero no metemos allí el coeficiente espiritual, ¿cierto? Y cuando hablamos de la inteligencia espiritual, es la capacidad que tenemos de tener los ojos bien abiertos y decir, esto es bueno y esto es malo. Y de entenderlo no solamente en el instante, escúchenme bien, no solamente en el instante, porque tú decías algo muy interesante, Valentina, y es digamos que la vida fuera de Dios, la vida en el placer, la vida, ¿cierto?, donde le damos rienda suelta, nos genera una satisfacción. Y tú hiciste así como entre comillas, ¿cierto? Yo creo que la inteligencia espiritual nos hace ver no lo que vivimos hoy, sino lo que voy a vivir en mi futuro con lo que estoy haciendo hoy. Y eso es inteligencia espiritual. Cada cosa que hacemos es una semilla que sembramos y que el día de mañana vamos a cosechar un fruto. Entonces, la santidad es exactamente igual. Lo que yo estoy refrenándome el día de hoy, el día de mañana lo voy a cosechar, ¿cierto? Cuando yo hablo acerca, por ejemplo, del tema de los sentimientos, del tema de la sexualidad, esa semilla que yo siembro para guardar mi corazón el día de hoy, el día de mañana me va a dar a mí como fruto el poder mirar a los ojos a mis hijos y poder decirles a mis hijos lo que significa guardarse antes del matrimonio. Entonces eso no te lo paga nadie, eso no lo compras en la esquina, eso no lo consigues de otra manera. Cuando alguien te dice, no, pero qué bobada, eso todo el mundo lo hace, eso no le presta atención. El día de mañana, cuando tú tengas tus hijos, tú quieras guardar el corazón de ellos, porque cuando lo que tú decías, Valentina, ¿cierto? Probamos y probamos y probamos y nos damos cuenta que aunque nos satisface temporalmente, nos hace daño. Entonces, el día de mañana, cuando nos demos cuenta del daño que nos hemos hecho y no querramos eso para nuestros hijos, difícilmente les vamos a poder mirar a los ojos. Les vamos a poder decir, oye, mira, yo me guardé, yo me cuidé, ¿cierto? Lastimosamente vamos a tener que mostrar las heridas del corazón para decir, mira, piénsalo bien, no te metas por ahí porque yo no hice caso, yo no atendí y me dolió, me costó muchísimo. Entonces yo creo que juega un papel importante la inteligencia espiritual y el concepto que les decía ahorita, y tengo un último texto aquí que quiero hablarles, ¿cierto? Sobre lo que Dios dice que somos, ¿cierto? Permítanme un segundo que lo tengo por aquí. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces yo creo que es un tema de que la santidad es un tema de identidad y un tema también de inteligencia espiritual. O sea,
el que lo entendió, ¿cierto? Si no manejamos esa identidad, entonces, yo creo que en el coeficiente de inteligencia espiritual estamos muy bajos, ¿cierto? Y yo creo que tenemos que ir nuevamente a la palabra y decir, no, espera, tengo que conocer más a Dios, tengo que conocer más la palabra para poder sostenerlo. Esa es la única manera. Y ahorita que estaba hablando de la manera en que uno tiene que ver las acciones que van a tener fruto a futuro, a mí me ha pasado, lo digo como en experiencia personal, yo tengo 22 años y a mí nadie me cree que yo todavía me he guardado. O sea, es como de que, ay, ¿es en serio? ¿Por qué miente? O sea, ¿qué necesidad tiene de estar diciendo que usted todavía es virgen? Porque, o sea, 22 años es algo, es algo anormal cuando antes era algo normal. Como dice la palabra del Señor, lo que es bueno lo llaman mal y lo que es malo lo llaman bueno. Entonces, ahorita que lo escuchaba me entró como como ese cosito de, no había visto como en esa dimensión de que quizás lo que estoy haciendo es lo que me va a dar la autoridad de decirle a mis hijos, cuídense porque si lo hice yo y si me han visto a mí que vivo bien en Cristo, de que todo me ha funcionado bien y todo porque solamente quise guardarme para obviamente la persona que tenía para mí. No es como he visto mucho en las familias que es como de que, ay, usted fuma, ¿usted qué le va a decir a su hijo que no fume si usted fuma? O sea, es como esa cosita de que con qué autoridad o con qué ejemplo le va a decir a sus hijos de qué manera cuidarse si usted tampoco lo ha hecho. Entonces siento que, o sea, me dio a mí como esa satisfacción de saber de que una decisión que tomé quizás con el tiempo sea algo bueno para Dios, agradable y que va a ser también bueno para mis hijos. Y mira que también no solamente yo creo en que la santidad no es solamente no fumar, no tomar, no beber. Buenas personas dicen como vivir en santidad y se imaginan eso. Ah, no, yo no voy a fiestas. Ah, no, yo no hago tal cosa, ¿sí? Y no solamente eso, o sea, vivir en santidad con el Señor es un proceso, como decíamos ahorita, de todos los días, como de decidir. Ayer escuchaba una prédica de Itiel Arroyo y decía como, no te lo comas todo, o sea, no hay que comérselo todo, hay que poner como cada cosa en tela de juicio, porque cuando estamos en ese proceso de tener ese discernimiento y esa inteligencia espiritual, de pronto al principio cuando no se nos presente algo, digamos un pastel en la mesa, pinto eso así. Entonces, tú lo vas a poner en la mesa y vas a decidir si te lo vas a comer o no, o si lo vas a observar primero. Cuando estamos desarrollando esa inteligencia espiritual, tenemos que hacer como un pare, ¿sí? Y mirar como, ¿será que esto realmente me edifica? ¿Qué dice la palabra sobre esto? Yo creo que ese sería como un consejo, un pequeño tip de cómo saber si algo que vamos a hacer nosotros viene de Dios, no solamente guardarse antes del matrimonio, no solamente no beber, sino hay muchas otras cosas que pueden hacernos perder de la santidad del Señor, como las amistades, como alguna pareja, no sé, algunos otros ejemplos que se nos pongan en la mente, se nos vengan a la mente, y es eso, como ponerlo en tela de juicio y mirar las escrituras, ¿qué dice el Señor acerca de esto? Y bueno, eso es lo que quería como agregar. Excelente, muy bien, muy bien. Y de hecho es interesante todo este proceso de la vida, de la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y todo ello, que en alguna ocasión estuve precisamente investigando en ese orden de ideas y no está equivocado, ¿cierto? El papá o la mamá, el abuelo, cuando le dicen a uno, piense, mijito, piense, mijita, ¿cierto? Y se coge aquí, ¿cierto? Como en la frente. Pues resulta que aquí en esta parte del cerebro, ¿cierto? De nuestro cerebro, está el cerebro ejecutivo, ¿no? Que es donde está nuestra conciencia, donde está nuestra razón. Y el problema en muchas ocasiones es que, bueno, científicamente en la Universidad de Barcelona investigó y se dice que el cerebro ejecutivo, la parte frontal del cerebro, se madura hasta los 25 años completamente. Entonces nos damos cuenta que en muchas ocasiones nos dejamos llevar más por el cerebro central, que es el cerebro límbico, ¿cierto? La parte límbica, que es donde están todas nuestras emociones, donde se segregan todas las sustancias que nos hacen sentir bien, pasarla bueno, inclusive también está las sustancias que nos hacen sentir tristes, ¿cierto? La serotonina, bueno, todas estas sustancias se me escaparon en estos momentos de la mente, pero todas estas sustancias nos hacen vivir el momento, ¿cierto? Normalmente los jóvenes viven es por el momento y no por el futuro.
Pero cuando nosotros empezamos a poner la palabra de Dios, por eso es bien curioso, porque, y bien curioso, no, es bien práctico. La Biblia dice, y pondrás mis palabras como frontal entre tus ojos, ¿cierto? Es decir, para el pueblo de Israel se convirtió en una religiosidad y se ponían unos cuadritos acá que se llaman filacterias y ponían los rollitos aquí en la cabeza, ¿cierto? Pero no, en realidad el Señor estaba enseñándoles a que tienen que ponerlo aquí en la frontal. ¿Por qué? Porque aquí como está la razón, como está la conciencia, ¿cierto? El cerebro ejecutivo, entonces empezamos a desarrollar la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? El muchacho que vive la vida loca lo que hace es desconectar este cerebro y solamente vivir por sus emociones y sus sensaciones. Entonces, date cuenta que es un tema que también interviene en la fisiología y en la biología del ser humano. Y es precisamente, acuérdese, cuando pueda, hágase así, ¿cierto? Cuando usted la embarra, usted dice, uy, qué bruto. Bueno, yo lo digo hacia mí mismo, no, usted no lo dice, qué bruto. Entonces es ahí donde uno dice, hey, pongamos a funcionar esa inteligencia, esa moral, esa conciencia que nos dice, por ahí no es el camino. Y yo sé que no, les digo de corazón, no es tan difícil. Desmitifiquemos ese punto y démosle la libertad que corresponde a nuestra vida espiritual para decir, sí se puede. Sí se puede. Vivir santo no es no equivocarse. Vivir santo es ser sincero y honesto con el Señor, que en medio de nuestros errores pidamos perdón, ¿cierto? Y nos edifiquemos, pero no tomemos obviamente el pedir perdón como un deporte, ¿cierto? De alto rendimiento, ¿no? Vamos entrenando y vamos mejorando precisamente para no tener que pedir perdón tantas veces, ¿vale? Como dicen por ahí, que peco, rezo, empato. Eso no va. No, haces un juego. Y luego algo que quería agregar ya para terminar, para cerrar, es que cuando lo que tú dices es muy importante, hubo un momento en mi vida en el que yo me sentía como muy... Hay momentos en los que las personas como que dejan de ir a la iglesia porque se sienten muy pecadoras, que no merecen el amor de Dios, que no merecen, sí, estar en congregación con los demás. Y es ese momento crucial cuando entendemos de que no es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas del Señor. Es como, es nuestra necesidad de vivir con el Señor. Es cuando tú aceptas que, yo siempre le digo, personalmente siempre le digo al Señor, yo soy imperfecta, pero soy amada por tu perfecto amor. O sea, no se trata de nosotros, sino Él en nosotros, para poder hacer lo que Él quiere hacer y cumplir el propósito por el cual Él nos trajo aquí. O sea, no vivimos en santidad, ay, porque la gente nos admire o algo así, no, es para agradar a Él y cumplir su propósito, porque si vivimos así como estábamos hablando ahorita, de que nos presentan algo y de una vamos, ay, como por emociones, porque nosotros los jóvenes a veces somos muy así, no pensamos y como que nos presentan algo y de una vamos, ay, sí, qué chévere, exacto, o sea, nada, no pensamos, sino que lo hacemos, ay, esto es chévere, y la presión social, todos los temas que estábamos hablando ahorita, lo hacemos de una y no pensamos en esto que me puede ocasionar al futuro, esto que, cómo me puede afectar a mí, cómo puede afectar a mi familia, porque hay decisiones que son irreversibles, o sea, es muy difícil, o sea, cuesta de años poder enmendar un error, o sea, que nosotros cometimos en algún momento. Entonces, el versículo que el pastor Felipe hablaba ahorita era que los planes de Dios son de bien y no de mal, y recordar eso siempre me hace sentir segura de que lo que Dios quiere es algo bueno para mí. De pronto me cueste, sí, porque yo creo que las cosas buenas son las que más cuestan, son las que duelen, ese proceso duele al principio, claro que sí, cuando ya vamos aumentando y en esa carrera vamos caminando y ya vamos avanzando, entendemos que el proceso es necesario, pero al principio es muy difícil, ¿sí? Y ya para cerrar, ¿qué nos podrías decir, pastor? Ya me estoy extendiendo un poquito. No, está excelente. Está excelente, está excelente y yo creo que un peligro que sí hay, por favor, para que lo tengan muy presente, porque ustedes manejan jóvenes y trabajan con jóvenes, y un peligro que hoy hay frente a todo lo que significa las redes sociales y todo esto es bien interesante. Hace algunos años, quienes hablaban
públicamente, quienes, a ver, tú no veías a nadie hablando públicamente, ya sea de forma presencial o a través de la televisión. Las redes no existían de esa magnitud como el día de hoy, incluso, digamos, en el tema del Internet, ¿cierto? Quien tenía una página, ¿cierto? A quien escuchaban era alguien que sabían. Hoy todos tienen voz, ¿cierto? Así sea, perdóname la expresión, para decir tontadas, para decir ridiculeces y para la muestra la cantidad de youtubers que tienen una cantidad de seguidores en la que dicen absolutamente cualquier barbaridad, ¿cierto? Pero a lo que me refiero de lo peligroso que es todo eso que genera precisamente en el corazón de los muchachos bueno, no sé cómo es la palabra, cuando se desinhiben, ¿cierto? De lo que hacen. Es decir, pierden completamente el sentido de la moral y, perdónenme la expresión, voy a hacer un poquito del lenguaje vulgar, ¿cierto? Me vale porque me vale, es mi vida y me vale, ¿cierto? Ahí es delicadísimo, porque allí es cuando la conciencia empieza a cauterizarse, ¿cierto? Empieza a salirle callo a la conciencia y se vuelve duro. Por dentro sigue siendo igual de tierna, porque la conciencia es la conexión que Dios nos ha dado adentro precisamente para conocer la moral. Pero por fuera nos volvemos duros para con Dios, ¿cierto? No me importa. Entonces la mamá le dice, pero es que no se da cuenta que usted está mal y que está yendo por un camino que no me importa. Yo déjeme vivir la vida como a mí se me da la regalada voluntad, ¿cierto? Entonces es muy curioso porque ustedes están trabajando con esa generación, es muy difícil. Y estaba hablando hace unos minutos antes de entrar al podcast con mi esposa, de un suceso bastante curioso que está en la Biblia, que es el suceso del hijo pródigo. Es bien interesante porque cualquier papá que está acá conmigo, y yo creo que si yo me pongo los zapatos del papá del hijo pródigo, sería muy difícil que yo actuara como el papá del hijo pródigo. Y no lo digo al final, sino al comienzo. Me refiero a que la Biblia dice que el hijo pródigo le pidió los bienes y que el papá se los dio. O sea, prácticamente está diciendo que el papá le facilitó el desorden de la vida del muchacho. ¿Sí? En otras condiciones estaríamos hablando de que cualquier papá al día de hoy le diría como consejo al papá del hijo pródigo, ni se le ocurra darle la plata a su hijo, olvídese. O sea, ¿cómo le va a dar usted la plata para que se vaya y se pierda? No, hágame el favor. Pero mire que es interesante el amor interesante de Dios, el amor profundo de Dios, un amor que no tiene la misma dinámica de la razón humana, ¿no? Y lo amó tanto que le dijo, mijito, si quiere irse, hágale. Yo lo voy a esperar. Pero si quiere irse, hágale. O sea, realmente, perdóname la expresión, eso me explota la cabeza. Porque yo no, o sea, para mí sería muy difícil decirle eso a mis hijas. ¿Cierto? Verlas que van a tomar una mala decisión y decirles, bueno, mijita, hágale. Si quiere dañar su vida, hágale, mijita. No, sería muy teso, muy duro para uno, ¿cierto? Pero aquí la misericordia de Dios está mostrada en que le entregó los bienes sabiendo que un día iban a considerar. Y me llama la atención cuando en el versículo 17 de ese capítulo dice, y volviendo en sí, es como que recupera el estado de conciencia, como que dice, bruto, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, ¿yo qué hago aquí? ¿Cierto? Como que se pega en la cabeza y dice, ¿yo qué estoy haciendo? Y recordó que su papá era un buen papá. Yo creo que tarde o temprano, si nos vamos y le decimos a aquel muchacho o a aquella muchacha, no, a mí no me importa la santidad, no me interesa, yo quiero vivir la vida loca, déjeme vivir, y si lo agarramos y vamos a amarrarlo aquí a la casa para que no se vaya, porque pues por lo menos no va a salir a rebeldizarse, ¿cierto? Dirán algunos, pero por dentro va a estar podrido. Porque la rebeldía va a estar adentro. Y no estoy diciendo a los papás, porque yo, o sea, les digo que realmente esto que estoy diciendo y considerando, y lo hablamos hace unos minutos con mi esposa, es realmente difícil, pero no hay nada que Dios no tenga bajo su control. Si hemos depositado a nuestros hijos y si ustedes han dejado a sus amigos, a sus amigas en las manos de Dios, no, perdónenme la expresión, les voy a decir, no sean odiosas, ¿sí? No sean odiosas. Díganle, mijita, pues yo te amo mucho, pero si tú quieres amiga, amiguita, amiguis, qué sé yo, como le digas, parcerita. Entonces,
hágale por ahí, no hay problema, pero déjame decirte que yo voy a estar aquí para ti cuando tú estés destruida y cuando tu corazón esté mal, yo voy a estar aquí para ti, no para juzgarte, ni para decirte, te lo dije, no, sino para ayudarte y para sacarte de ese lugar. Eso yo creo que tiene muchísimo más significado y muchísimo más poder. Así que yo les invito, repito, la santidad tiene que ver con un tema de identidad. ¿Quién soy yo en Dios? ¿Cierto? Inteligencia espiritual, ¿cierto? Empezar a aplicar la palabra de Dios en mi mente y decir, no, yo soy más que lo que los demás hacen. Los demás están replicando un modelo de vida que al final, cuando tú ves y haces una consulta sobre los adultos que vivieron esa vida loca, pregúntales si pudieran vivir otra vez la misma vida, y muchos de ellos dicen, no, las malas decisiones que tomé en mi vida, no, yo no las tomaría. ¿Sí? Entonces te das cuenta de que no es tan funcional la vida loca que tanto se promociona. Entonces la santidad tiene que ver con eso, con inteligencia espiritual, con guardarse y con la vida práctica, dejar que Dios sea el que trabaje en nosotros escarbamos todos los días y Dios trabaja en nosotros. Es ese ejercicio conjunto, ¿no? Amén, así es. Bueno, con eso terminamos. Gracias, Pastor Felipe. De verdad, nos gustaría que haya una segunda parte porque siento que este tema hay mucho para hablar. Si hay otra disponibilidad que tenga, hablamos para hacer la segunda parte de Juventud en Santidad. Gracias por aceptar esta invitación. Realmente Dios lo bendiga a usted y su familia y estamos muy felices y esperamos que todas las personas que escuchen este podcast puedan compartirlo y puedan aplicarlo, todos los pequeños consejos que tienen grandes consecuencias y buenas consecuencias puedan dar fruto en nuestra vida. Amén, muchas gracias Yemima, Valentina, Daniel por la invitación, a Jordan también, un abrazo gigante para ustedes. Recuerden que hay personas que tarde o temprano ustedes van a inspirar y alguien alguien va a modificar su conducta de acuerdo a lo que vean ustedes, así que guarden su corazón, hagan las cosas bien, eso trae frutos que nadie más les va a poder entregar, solamente el Señor. Esto es Enfocados. Conversaciones que suman.